Hola mis amigos, buenas noches. Aquí estamos sus amigos otra vez, otro jueves más. Gloria a Dios por eso. Leonardo y el pastor Oscar. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Aquí estamos otra noche más para llevarles palabra. Estamos en el capítulo Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 25, con el tema Edificando una casa espiritual. Gloria al nombre del Señor. Recuerden darle share a la página. Recuerden, se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Todos estos videos están en YouTube también. Si se han perdido alguno, pueden verme otra vez allí. Estoy otra vez aquí, como pueden ver. Amén. Pero gloria a Dios por eso. Nos alegramos. Saludos a todos los que se vayan conectando. Recuerden darle share. Estamos tratando, ¿verdad?, de llevar palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener ahora a mi esposa, que ella es la que va a entrar en la oración. Tenemos el corito y empezamos con el gran estudio de hoy. Dios les bendiga. Alabanza al Señor. Amén, Dios les bendiga. Amén. Oramos. Si tienen alguna petición, algo que desea decirnos, alguna pregunta, puede ponerlo en los comentarios, los estaremos leyendo. Amén. Y estaremos orando al final por cada una, ¿verdad?, de sus peticiones o solicitud de oración. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias, mi Dios de la Alabanza a tu gloria. nombre. Tenemos ante tu presencia, Señor, en esta hora, mi Dios amado, para agradecerte las grandes obras que has hecho en nuestras vidas, mi Dios, las grandes bendiciones y por tus cuidados, Sí, mi mi Dios Dios. amado. Padre eterno, te pido en esta hora, mi Dios de la gloria, que seas tú derramando sabiduría en cada uno de Señor. nosotros, Señor Jesús. Guarda por Tenemos tu nuestras rico, copas Padre. boca arriba, mi Dios amado, para que En sean tus manos llenas, Señor descanse, amado, Padre en esta Santo. hora de tu palabra, mi Dios. Sí, Queremos recibir, Señor misericordia, Jesús, Dios todo mío. aquello bueno que tú nos quieres dar en esta hora, mi Dios amado, para Oh, ponerlo en gracias, obra y en Padre, por práctica, otro Señor día más Jesús, de vida. y llevar tu palabra a otros, mi Dios Perdóname, amado. Señor, Sé si tú hemos obrando, fallado, dirigiendo Padre. nuestros pasos, mi Dios amado. Quita Toda todo aquello la que no te gloria y agrade de honra nuestras para vidas, ti, mi Dios. Si se Señor. encuentra alguien enfermo en esta hora, Quita Padre, lo que no te pasa tu mano agrade, sanadora, Sí, mi mi Dios. Dios. Señor. En el nombre de Jesús te lo Gloria a pedimos. Dios. Nombre que es sobre todo nombre, mi Dios Aleluya. amado. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, mi Sí, Dios, y que la última aleluya, palabra la gloria, tienes tú, mi Dios aleluya. amado. Siga glorificando, mi Reprende Dios toda amado, haciendo enfermedad, milagros y Dios grandes mío, obras en las vidas de cada Padre persona, amado. mi Dios, para gloria y honra Gloria tuya, al Señor amado. nombre, Derrama Padre. sabiduría en esta hora sobre Oscar y Leonardo, Señor amado. Te Sé tú hablando a adoramos, través de Señor. ellos, mi Dios, para que podamos recibir el refrigerio, Señor amado, de nuestra alma. Que lo pedimos Gracias, todo en el Señor. nombre de Jesús. Amén, Amén, aleluya. amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ahora tenemos el corito, es todo lo bueno que tengo. Todo Amén. lo bueno que tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Gloria a No Dios. se olviden de eso. Sí, Señor. Toda la gloria es para Él. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia. Me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso canto, soy feliz. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en su gracia. Me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más hermosa bendición. Yo recibí de Dios la grande salvación. Por eso canto, soy feliz. Aleluya. Alabanzas al Te adoramos, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Aquí les dejo a mi gran pastor y hermano Oscar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Alabanza al Amén. Señor. Gloria a Dios. Bien, la semana pasada
Empezamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, gloria al Señor. Amén. Y estudiamos hasta el versículo 12, vamos a seguir del 13 en adelante. Amén. En este día. Los saludo nuevamente, Dios les bendiga, Dios les guarde, amén. De parte nuestra, de mi hermano Leonardo, de su esposa la hermana Joan, gloria al Señor, que los amamos mucho en el Señor, los amamos con todo el corazón, Amén, gloria a Dios. amén. Y que tenemos en la misión esta tarde, ¿verdad?, de tratar de traer un estudio bíblico de la palabra del Señor. Amén, que sí. Y vamos a leer desde el verso 13, primera de Pedro, capítulo 2, el verso 13. El tema que estamos estudiando es edificando una casa espiritual. Amén. Y esta es la segunda parte. ¿Cuáles son los elementos que hemos estado hablando hasta ahora de la edificación de la casa espiritual? Pues la semana pasada vimos varios puntos. Primero, desechar, o sea, echar todo eso que Dios aborrece. Desechar de nuestras vidas. Ese es el primer paso, gloria al Señor Jesús. Amén. Después que tú desechas, tú quitas del medio lo que impide, entonces tienes que poner el fundamento. Si vamos a edificar una casa en el sentido literal, en el sentido físico, pues se empieza, por lo general, se empieza por los cimientos, ¿verdad? Por la parte de abajo y después se sobreedifica de ahí en adelante. Pero tiene que haber un fundamento firme, un fundamento sólido, un fundamento fuerte. Pues cuando tú vas a edificar una casa espiritual es lo mismo. Pero dice aquí la palabra del Señor que el fundamento es Cristo, gloria al Señor Jesús. Amén, que sí. Ese fundamento que los edificadores desecharon. Pero ¿cuáles eran los edificadores? Pues los que en el tiempo de Jesús pues eran los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los líderes religiosos. Ellos fueron los que desecharon al Señor como el Mesías. Y al día de hoy todavía el pueblo judío en términos generales no aceptan a Jesús como su Mesías. Ellos todavía están esperando un Mesías que va a llegar. ¿Ven? Y de hecho va a llegar, pero no el Mesías que ellos esperan. Va a llegar otro que se llama el Anticristo. Y el mismo Jesús lo dijo. A mí me rechazas, a mí, dice, yo doy testimonio, mi Padre da testimonio de mí, pero me rechaza, pero vendrá otro en su nombre y a ese sí lo recibiréis. Y eso se llama, pues, el Anticristo, desgraciadamente. Pero si nosotros vamos a edificar una casa espiritual de manera sólida, de manera como se supone que se haga, pues empezamos por el fundamento que es Cristo. Amén. Entonces después hablamos de la palabra no adulterada. Quiere decir, hermano, que esta palabra, la Biblia, alabanza al Señor, es lo que nos va a dar el alimento para poder sobreedificar la palabra. Yo, como les digo siempre, yo uso esta Biblia, es una versión antigua, es una Reina Valera de 1865. Pero, gloria al Señor Jesús, usted tiene su Biblia, pues también la puede usar. Lo que sí quiero, ¿verdad?, mencionar es que siempre corrobore muchas cosas que, porque dicen, vamos a arreglar el idioma, lo vamos a mejorar. Ok, eso está bien. La ortografía, porque era una ortografía de antes, la frase, bueno, pero no cambiemos el mensaje que estaba escrito. Amén, eso es así. Y el significado de las palabras, eso no lo podemos cambiar. Y por lo tanto, si ponemos eso es parte, después del fundamento, sobreedificamos. Y también decíamos en la vez anterior que, gloria al Señor, ser edificado para hacer una casa espiritual morada del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos piedras vivas. Somos parte del edificio. Tenemos un fundamento que está vivo, que es Jesús. Amén. Y nosotros somos las piedras vivas con las cuales se está edificando. Gloria al Señor Jesús. Bien. Después hablamos de abstenerse de toda carnalidad, pues ya no somos de aquí. Gloria al Señor Jesús. Eso es parte de la edificación. Bueno, y todas esas cosas las discutimos. Pueden ver el video anterior, ¿verdad? Con toda la explicación, con más detalles, porque voy muy rapidito por encima, porque quiero seguir entonces del verso 13 en adelante. ¿Qué también es necesario para edificar una casa espiritual? El verso 13 nos dice, sed pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor. Ahora sea rey como superior. Ahora a los gobernadores como enviados por él, para venganza de los malhechores
y para loor de los que hacen bien. Aquí el Señor nos está pidiendo, a través del apóstol Pedro, claro está, el Espíritu Santo hablando a través de él, nos dice que tenemos que sujetarnos a toda ordenación humana, quiere decir a todo lo que está establecido, amén, como los gobiernos, los gobernantes, los gobiernos. La Biblia nos manda a orar por ellos, Amén. e interceder por ellos, para que jefes. tengan temor de Dios. Amén. Los jefes, vamos a hablar de eso también ahora, dentro de unos segunditos. Pero fíjense que eso es parte de, o sea, se supone que nosotros como cristianos, que estamos edificando una casa espiritual, nosotros nos sujetamos a las leyes. Amén, a las leyes. Por ejemplo, si hay una ley que dice que cuando yo voy en mi vehículo, en mi coche, llego a una esquina y ahí pone stop o pare, pues tenemos que pararnos. Sí, hay que parar en seco. Sí, o sea, ahí, ¿por qué dice eso ahí? Porque eso es parte de las leyes. Y si un policía me ve no haciendo el pare como se supone, me puede dar una multa. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que el diablo me cogió y el diablo me maltrató? No, fue un descuido. Un descuido. Y la palabra nos manda a nosotros a sujetarnos a toda ordenación humana por causa del Señor. Amén. Ahora hacia el rey como a superior, ahora a los gobernadores como enviados por él, enviados por el Señor, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Quiere decir que por eso es que existen las leyes y por eso es que existen, pues, las personas que hacen cumplir las leyes. ¿Para qué? Pues para que las personas de bien estemos seguros y para que los malhechores sean atrapados por causa de hacer, ¿verdad? Sí, que hay un orden también. Sí, tiene que haber un orden en Eso todas es las así. cosas. Las cosas Eso es así. no puede haber una anarquía. Bueno, aquí todo el mundo hace como quiere. No se puede hacer así. Tiene que haber un orden. Amén. Y el verso 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, embozaléis la ignorancia de los hombres vanos. Embozaléis quiere decir, hermano, ponerle bozal. Cuando usted hace las cosas bien, usted calla a los hombres malos. ¿Por qué? Porque no pueden hablar nada malo sobre ti, porque estás haciendo las cosas bien. Amén. Los callamos, les ponemos bozal. Esta Biblia mía dice, esta es del 1909, y dice, callará la ignorancia de los hombres vanos. Amén. Los calla, le pones bozal para que no hablen. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. Exacto. No tienen nada que decir en contra de ti. Es como Daniel. Cuando tú lees el libro de Daniel, pues había unas personas que querían hacerle daño a Daniel y empezaron a buscar de qué manera, porque decían, bueno, todo el mundo hace algo malo, vamos a ver qué hace malo. Pero resultaba que Daniel no hacía nada malo. Todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. No encontraron por dónde acusarlo, excepto por la cuestión de su servicio a Dios. ¿Ves? Entonces hicieron que lo que él estaba haciendo, que estaba bien, lo convirtieron en un delito para poderlo acusar. Exacto. Fíjense que, y vamos a llegar ya prontito a eso, la palabra te manda que tú te sometas a las leyes, te sometas a los gobernantes. Si un policía te manda a parar, pues tú te paras. Y si te pide, deme su carnet de conducir, deme su licencia, su identificación, tú se lo tienes que dar. Exacto. Tú salgas del carro, pues tú sales. ¿Ok? Hay gente que no hace eso. Yo he visto... Muchos. Y se ponen a discutir con el policía. ¿Y yo por qué tengo que salir? ¿Y por qué? ¿Y por qué te tengo que dar eso a ti? Entonces, pero si es que se supone que... Pero el que le sirve a Dios no puede entrar por ahí. Tiene que obedecer las leyes y tiene que sujetarse. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, embolacéis la ignorancia de los hombres vanos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 44. ¿Qué dice? Mas dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjese, lo que Dios pide de nosotros no es que sea precisamente muy fácil. Qué difícil. Pero tenemos que hacerlo. Con la ayuda del Señor se puede hacer. O sea, cuando el Señor te Amén. pide algo en la palabra es porque Él sabe que lo puedes hacer. Porque yo no entiendo, no pienso yo que el Señor te va a pedir una cosa que tú la hagas, que ahora resulta que tú no la puedes hacer. Tú dices, pero si el Señor sabe que yo no puedo hacer esto, no. Cuando Él te dice eso, es porque sabe que lo puedes hacer con la ayuda del Señor. Amén. Y ahí tú estás dando un testimonio del Dios al cual tú le estás sirviendo. Léelo otra vez, por favor. ¿Cómo es que dice?
Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, Mira. bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Wow. Bendecid a los que os maldicen. Ujú. Te maldicen. Mire, el mejor ejemplo de eso es el Señor mismo. Amén. Amén. Cuando Él dice algo es porque Él pudo lograrlo, Él pudo hacerlo, viviendo un cuerpo como el nuestro. O sea, que no era que Él estaba en su... Glorificado. Ajá. No, Él estaba en las mismas condiciones nuestras. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que, el verso 16, como estando en libertad, ¿cómo espera Dios que tú obres? Pues mire, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Amén. Amén. Esa es la manera que Dios espera de nosotros, estando en libertad, pero no libertad del libertinaje para hacer lo que uno quiere. Sí, exacto. No. Estamos en libertad del pecado. Estamos en libertad de la presión que el mismo enemigo de las almas hace sobre nuestras vidas. No somos libres de esas cosas. Amén. Si en un momento dado volvemos a caer en esclavitud de esas cosas es porque hubo un descuido en nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos guarda. Amén. Amén. Sí. Dice, tú te cuidas y el Señor pone lo que falta ahí. Y el Señor te cuida de las demás cosas. Pero tú te descuidas y le estás abriendo una puerta al enemigo. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Respeto para todo el mundo. Ujú. Amad la fraternidad, los hermanos. Amémonos los unos a los otros. Temed a Dios. Honrad al Rey. Amén. Quiere decir que estas son características necesarias. Si usted está edificando una casa espiritual firme, una casa espiritual verdaderamente fortalecida para los momentos difíciles, tiene que construir haciendo estas cosas. Amén. Esto es parte del proceso de la construcción. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces el verso 18 dice, vosotros siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros señores. Y no solamente a los buenos y humanitarios y humanos, mas aún a los rigurosos. Fíjense, en aquel tiempo existía la esclavitud. Y se daban los casos, pues que habían esclavos que se habían convertido al Señor, que eran ¿cómo se llama? Eran cristianos. Pues a esos esclavos se les decía que se sujetaran a sus señores. Mire, uno de los ejemplos más preciosos decía, es un esclavo cristiano. Y el amo, su dueño, su señor decía, ese hombre no da problema o esa mujer no da problema. Eso es una maravilla. Amén, es un ejemplo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que siempre pues eran vistos como personas que eran de bendición. Dice, ser sujeto con todo temor a vuestros señores. Y no solamente a los buenos y humanos. O sea, no es solamente a los que te tratan bien. Amén. Amén. No, yo me porto muy bien porque este hombre es muy bueno. Este me trata bien. Y me considera, y bueno, tremendo. No, a los rigurosos, a los malos también. O sea, Ahora te voy a desbloquear de Facebook. Ahora te voy a... o sea, Dios espera que tú obres bien siempre. Amén. Que No sí. importa si te tratan bien, tú obras bien. Si te tratan mal, Exactamente. obras bien también. Exactamente. Alabanzas al Señor. Amén. Porque esto es agradable, verso 19. Porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia que tiene delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Vamos a ver. ¿Qué es agradable? Que si tú, por causa de tu conciencia cristiana, esa que tienes delante de Dios, sufres molestia, sufres persecución, sufres, amén, y padeces injustamente, ¿sabes qué? Dios lo ve bien. ¿Por qué? ¿Porque le gusta que tú sufras? No, porque tú estás soportando la prueba y esperando en Dios que Dios te va Aleluya. a librar. Vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, del verso 17 al verso 20, para ver una ilustración de esto que estamos hablando ahora. Ok. Dice así. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre.
y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Un momento. Los que son los líderes religiosos, los que son las autoridades a las cuales uno tiene que someterse, pero ahora te están pidiendo que hagas una cosa que Dios te ha dicho a ti que no la puedes hacer. Le están diciendo que de ninguna manera sigan hablando y predicando en nombre del Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí viene una parte donde las leyes, que eso no es donde quiera y no es todo el mundo, pero sí existe. Y hay lugares donde existe mucho. Hay gobiernos en el mundo donde inclusive persiguen a los cristianos en muchos países del mundo. China es uno de ellos. China es terrible, hermano. Alabanza al Señor. Allí el gobierno tiene unas iglesias, tanto protestantes como católicas, donde todo lo que se hable en la congregación, todo lo que se diga, todo tiene que pasar por la aprobación del Partido Comunista Chino. Y el gobierno. Si el gobierno no aprueba ese mensaje, eso no se puede predicar. ¿Ves lo que les digo? Entonces, claro, también existe lo que se llama la iglesia subterránea, la iglesia que está escondida, la que se reúne en las casas o en lugares donde no están bien vistos, están siendo perseguidos y porque quieren ser fieles a Dios. Pero fíjense cómo se le ha prohibido a Pedro y a Juan predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús, antes de irse, dejó la gran comisión que dijo: id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora tenemos aquí un problema. ¿Qué le contestaron ellos, Pedro y Juan? ¿Qué le contestaron a estos líderes religiosos? Entonces Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, amén. Le están diciendo los líderes religiosos, que no son líderes seculares, que no son líderes, ¿verdad? Son los que se supone que están para enseñar acerca de Dios, para hablarnos acerca de Dios. A favor de ellos. Entonces ellos le dicen con valor. O sea, eso no era fácil. Tenían que... nosotros los cristianos somos personas pues que nos sometemos a las autoridades, obedecemos las leyes y pagamos nuestros impuestos, nuestras contribuciones, lo que sea. Muy bien. Pero cuando llega el momento donde te dicen: no hables más de ese nombre, no leas más esa Biblia, no prediques más. Entonces tenemos que hacer la actitud, tomar la actitud que tomaron ellos. ¿Ves? Entonces por eso es que esta palabra nos dice aquí, dice, porque esto es agradable, el verso 19, si alguno a causa de la conciencia que tiene delante de Dios, sufre molestias, padecimiento injustamente. Amén. Tenemos que hacerlo, hermano. Porque no pueden decir: Señor, tú sabes que no puedo predicar tu palabra, porque aquí eso no se permite. Bueno, Dios te dará una manera de hacerlo, porque Dios no quiere, ¿verdad? Amén. Y entonces la palabra también dice en la Biblia, en el libro de los Hechos, y en muchos lugares de la palabra del Señor nos dice: si no te reciben en esta ciudad, pues vete a la otra. Vete, muévete, ¿entiendes? Pero cumple con tu comisión, con la misión a la cual Dios te envió. Alabanza al Señor. Amén. ¿Que va a recibir persecución? Sí. Dice la Biblia: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Va a ser perseguido, va a ser encarcelado, va a ser, inclusive muchos morirán como mártires. De hecho, la palabra mártir lo que significa es testigo. ¿Y por qué llegó un momento donde la palabra mártir como que cambió de significado y ahora significa uno que dio su vida por causa de su fe? Porque la mayoría de los cristianos antiguamente, que eran testigos, terminaban muertos. Entonces, ahora mártir, en vez de significar testigo, es uno que ha dado su vida por el evangelio, por su fe. Amén. Pero Dios espera de nosotros fidelidad. Tú te sujetas, tú te sometes, tú obedeces las leyes. Amén. Honras al rey, amén. Honras a los gobernantes y todas estas cosas. Pero por encima de ello, como dijeron ellos, juzgad si es justo. Amén. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Mire, Dios está por encima de todo. por encima de cualquier gobernante, cualquier líder, el que sea. Dice, es que ese es el gobernante, esa persona representa mis ideales
o el partido de que yo simpatizo. No, hermano, por encima de todo el mundo está Dios. Amén. Alabanzas al Amén. Señor. Y nosotros a veces somos muy dados a favorecer y estar de acuerdo con personas que nos traen beneficio personal. No, pero este partido me da, esta gente me da a mí, y me ayudan, y esto. Pero, ¿qué defienden? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus principios morales? Pues son bien diferentes a los de Dios. Pues eso hay que tener cuidado, hermano. O sea, ¿qué tú prefieres? ¿Que te den y que te den, que te ayuden? Y que los demás, pues, no, hermano, hay que ver eso. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. ¿Qué se está enseñando ahí? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Sí, alejando a uno de Dios. Ajá. En otras palabras. Tú has dicho una palabra clave. Te voy a explicar. Hay gobiernos que nos acercan a Dios. Exacto. Hay gobiernos que nos alejan de Dios. Entonces, ¿qué es de bendición a un pueblo? Unos gobernantes que son temerosos de Dios y que quieren, ¿verdad? No es que sean santos, ni que sean cristianos, ni menos, pero que Ojalá y fueran cristianos. pero que primero que no te impidan tú practicar tu fe. Exacto. Segundo, que no te persigan, ¿verdad? Y congregarse. Ajá. Pero la cosa es, hermano, que yo veo en la Biblia cuando el pueblo de Israel tenía gobernantes que eran temerosos de Dios, Dios bendecía al pueblo. Amén. Sus enemigos los vencían y todos había respeto. Mire, Dios ponía temor en sus enemigos y con esa gente no, déjalo tranquilo porque... Exacto. Pero cuando el gobernante no era temeroso de Dios y al contrario, pues, se desviaba tras los dioses falsos y traían todos esos ídolos y todas esas cosas y metía la idolatría dentro del pueblo, hermano, la nación se caía. Entonces, debemos pensar en eso. Este gobernante, ¿nos están acercando a Dios o nos están alejando de Dios? Porque las consecuencias las va a tener todo el mundo. De hecho, la palabra nos manda a orar por los que están en eminencia, los que están para que tengan temor de Dios y vivamos tranquilamente, vivamos con paz. Amén. Porque si ellos no tienen temor de Dios y ellos apartan cada vez más al pueblo de la voluntad de Dios, nos va a hundir el país entero. Amén. Eso es el problema, que mucha gente o no lo cree o no lo saben. Dice, quiere decir que si yo, aunque no sea cristiano y no le sirva a Dios, pero por lo menos soy temeroso de Dios y dejo y venga, vamos a hacer la oración aquí en la oficina del gobierno, aquí donde hacen las leyes, vamos a hacer oraciones. Muy bien. Dice, no, eso no se puede hacer aquí porque aquí hay separación entre iglesia y Estado. Ok, pero ¿y la separación entre Dios y tú? ¿Qué pasó? O sea, aquí no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de tú y Dios. Aleluya. Y esa nación que tú estás dirigiendo. Alabanza al Señor. Amén. Amén. El verso 21. Porque por esto fuisteis llamados, por esto, pues que también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Este es el modelo, este es el ejemplo que a la mayoría de la gente no le gusta. Amén. Dice, porque por esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Mira el modelo que nos dejó el Señor. Dice que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Amén. Amén. Mire, si a ti te dicen, mira, el evangelio, hermano Leonardo, es todo bendición. Vas a prosperar mucho, vas a tener mucho dinero, vas a tener buenos carros, vas a tener una casa tremenda, vas a poner, olvídate. Tú dices, hombre, eso está bueno. ¿Qué hay que hacer para ser cristiano entonces? Porque estás pensando en lo que te está diciendo. Ahora, eso es una cara de la moneda, que sí existe. Sí. Pero vamos a hablar de la otra, porque una moneda no tiene más, no solamente una cara, tiene dos caras. ¿Cuál es la otra cara? Pues vas a ser perseguido también. No siempre, pero habrá ocasiones donde vas a recibir persecución. Y ataque. Alabanzas al Señor. Y el ejemplo que dice aquí, pues que también Cristo padeció por nosotros. El padecer, eso no es muy agradable. Nada, no te dicen, vas a padecer, ¿oíste? No, eso no lo menciona. Te van a perseguir. No. Escúchame, cuando tú estés en tu trabajo trabajando, a ti no te pagan para predicar, aquí te pagan para trabajar. Exacto. Tú vas a trabajar.
Pero tú dices, pero ¿y si de pronto en mi tiempo libre o qué sé yo siento una inquietud que viene de parte del Espíritu de que le hable a alguien del Señor? No, aquí no lo hagáis hacer. Exacto. Ok. Pero entonces la compañía, la empresa que tú trabajas dice, mira, todos los empleados tenemos que unirnos a la parada del orgullo gay. Y tenemos que ir allí y el que no vaya lo vamos a despedir. ¿Ok? Qué terrible, Oscar. ¿Entiendes? Entonces, ¿ves lo que les digo? O sea que todo es en una dirección Sí. y la otra dirección no. Entonces, ¿qué pasa? Padeceremos, pues si el Señor padeció, Él es el ejemplo. A lo bueno van a decir malo y a lo malo bueno. Sí, Señor, así mismo es. Amén. Fuiste llamado a eso, pues también Cristo padeció por nosotros. Hemos sido llamados para padecer. Amén. Ay, hermano, pues ese evangelio no me gusta. A mí me gusta más el otro, el que tú dijiste hace un rato. Próspero. Sí, ese sí me gustó. Pero que hay que sufrir. Hermano, eso es parte de. Sí, porque rápido, pero si Dios es amor, Ajá. ¿cómo que voy a sufrir? ¿Pero por qué? Dejándonos un modelo, miren el modelo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Ok, ¿de qué cosas Cristo es nuestro modelo? ¿En qué aspecto? Pues mire, Cristo es un modelo para nosotros en el sentido del amor. El amor, La bondad de Él. tremendo, hermano. ¿Qué mejor Sí, ejemplo sí. de amor que dio su propia vida por amor a los demás? No, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Siendo El Padre pecador. también y dio al Hijo para que todo aquel que él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmerecido. Amén, eso es así. Es un modelo de amor. ¿De qué también es un modelo? Pues de humildad. El Señor era humilde. Alabanzas al Señor. Era humilde. ¿Por qué? Porque siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Amén. Se humilló. Dijo, pues voy a perder toda mi capacidad divina en muchos aspectos para ser un ser humano más, para pasar a través del proceso de lo que es un ser humano. Mira lo que pasó en Virginia. Ajá, Un maestro lo despidieron sí. porque él se negó a decir que los niños biológicos pueden ser niñas. Los niños biológicos pueden ser niños. Él no iba a permitir eso. Mira, estamos viviendo un tiempo que ni el sentido común tiene sentido. Porque si eso lo sabe todo el mundo, que un niño que nace varón, pues varón, un niñito, ¿no? Eso es así. Eso Pues no entonces, se lo quita a nadie. ¿no? Pues ¿sabes qué? Se nos quiere inculcar en nuestras cabezas a nosotros y a nuestros hijos y a todo el mundo, Ya todo. que eso es una decisión. Sí. Que dice, pues yo quiero ser niña. Pero es que tú has nacido niño, hijo, tú tienes todo tu fisionomía, tu biología, todo es de varón. Pero yo quiero ser niña porque me ha dado con eso. Entonces, pues está muy bien. Muy bien, ¿no? Es decir, hijo, deja esa idea tan loca. Ponte a pensar un poquito. Exacto. Entonces, ni el sentido común, ni el sentido Ni común, eso. ni eso pueden usar. Ni eso. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más? Lo despidieron. El maestro. Sí, lo despidieron. Es que la noticia salió hace poco. Bueno, yo la leí en Facebook. Y es bien triste, ¿sabes? Pero lo despidieron al maestro por eso. Mira, se está pasando muchas cosas. Hace poco escuché aquí en Georgia fue, despidieron una empleada porque la tienda esta, Kroger, Kroger. pues dijo a todos los empleados que se pongan un afiche que hable sobre el orgullo gay, que sé yo qué. Y ella dijo, no, yo soy cristiana, yo no puedo poner eso. ¿Sabes qué? La despidieron. Tú no vas a apoyar pues te vas de aquí. Qué increíble. Y tú dices, pero ven acá, ¿y qué tiene que ver Kroger que es un supermercado, ¿verdad? Sí, ¿Qué tiene que ver eso con eso? Con eso. No, que todo el mundo aquí tiene que apoyar eso. Tiene que apoyar eso. Señor, Entonces, reprenda. vamos a ver. Si nosotros tenemos libertad para, ¿verdad? Escoger, tenemos libertad de expresión, todas esas cosas. Pero ¿cómo es esto? Entonces puede venir un montón de personas con una camiseta que diga cualquier cosa. Ahora que si es algo de Dios, pues ya no, ya te la tienes que quitar. O si no te vas de la compañía. Hermano, estamos viviendo tiempos donde la persecución se está empezando. Mira lo que él dijo. Sí. No es mi intención herir a nadie, pero hay ciertas verdades que debemos afrontar cuando estamos preparados.
Condenamos las políticas escolares que dañan a los niños y profanan la sagrada imagen de Dios. Quiero a todos mis alumnos, pero nunca les mentiré, independientemente de las consecuencias. Soy profesor, pero primero a Dios sirvo. Y no afirmaré que un niño biológico puede ser una niña y viceversa, porque va en contra de mi religión. Es mentir a un niño, es abusar de un niño y es pecar contra nuestro Dios, añadió. Fíjese, hermano, el ser firme, que es otra cosa que el Señor hizo, era firme. Ajá. Otro ejemplo que nos dejó. El ser firme nos va a traer consecuencias. Amén que sí. ¿Y qué les puedo decir? Hermano, no sean firmes, porque eso trae problemas. Sí. Usted muévase según lo lleve la marea, usted se va. No. El Señor nos enseñó a ser firmes. Amén. Y hubo consecuencias. Que nuestro sí sea así y nuestro no sea no. Ajá. Se acabó. Y si tú tienes unos principios morales, religiosos, como sea, tú sé fiel a esos principios. Amén. Amén. Y mantente firme. Alabanza al Señor. Mire, el Señor fue un ejemplo de humildad. Fue un ejemplo de firmeza. ¿Ok? Fue un ejemplo de sacrificio. Hermano, nadie quiere hablar de sacrificio. No, ¿por qué sacrificar? No, hermano, si Él fue un ejemplo de sacrificio, Él se sacrificó por los demás. Alabanzas al Señor. Amén. Pues nosotros, hermano, de alguna manera, si nos toca de alguna forma, tendremos que pasar por eso también. Amén. Y tenemos que ser firmes y decir, no, amén, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque la palabra me manda a sujetarme a las leyes, a los gobernantes. Eso, sí, eso está muy bien. Pero por encima de esos gobernantes hay unas leyes, que son las leyes de Dios. Y esas van por encima de estas leyes de aquí de la tierra. Alabanza al Señor. ¿De qué más fue ejemplo el Señor? Pues mire, Dios, el Señor Jesucristo fue un ejemplo de celo por las cosas de Dios. Porque usted cree que entró al templo, hizo un azote de cuerdas y sacó los animales. No que le entró a azote a la gente, no, a los animales. Y viró las mesas. ¿Y por qué hizo eso? Porque él era celoso, porque aquella casa de oración era llamada casa de oración. Amén. Y era para uno ir al encuentro con el Señor. No era para hacer una cueva de ladrones. No, ya la querían hacer una tienda. Un flea market. Querían hacer un flea market rapidito. Y con animales y todo vendiéndolos allí dentro. Sí, qué pantalones. Pero es que la cosa es lo siguiente, hermano. Si a usted le duele las cosas que se hacen en contra, ¿verdad? De la palabra de Dios, en contra de Dios, usted tiene un celo por parte de él. Amén. Y ese celo es también un ejemplo de lo que el Señor nos dejó. Alabanza al Señor. No hallaron engaño en él, Amén. ni en su boca. Todo lo que decía era la verdad. Sí. Ciertamente, él también fue un ejemplo de sufrimiento. Esa es otra cosa que ahora no se quiere hablar, el sufrimiento. Y para servir al Señor hay que sufrir. Sí. Nadie dijo que esto va a ser fácil. Nadie. Amén. Cuando usted recibió el mensaje del Evangelio, ustedes dijeron que esto iba a ser fácil y que esto era un entretenimiento. No, hermano, esto cuesta. Entonces, venimos al problema. ¿La salvación cuesta algo para nosotros? Es gratis. La salvación es gratis. Amén. Ya hubo quien pagó por ella. Amén. Pero si tú te vas a mantener salvo y tú te vas a mantener tu firmeza, te va a costar. Amén. Te va a costar. Hay que pagar por eso. Gloria al Señor Jesús. No, pero si pago, entonces la salvación es gratis. No, si la salvación es gratis. Mire, Amén. si una persona se arrepiente, recibe a Cristo y es salvo y en ese momento se muere, se salvó, ya está. Mira el ejemplo del ladrón. Ajá. El ladrón que se arrepintió. Que se arrepintió al lado de él. De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. No Santo se Dios. tuvo que bautizar. ¿A que no lo bajaron para bautizar? Nada. No Ni se tuvo que bautizar. No tuvo que hacer Nada. Sencillamente se gozó un ratito, se murió y se fue para el cielo. vámonos. Pero como la mayoría de nosotros no nos morimos, nos quedamos vivos, Amén. entonces tenemos que pagar un precio. Aleluya. Pagar un precio. Gloria al Señor Jesús. Pero el Amén. precio es siguiendo las pisadas del Maestro. Aleluya. Hay un himno bien bonito, bien antiguo, que a mí me gusta mucho, que dice así. Mire qué mensaje, qué bonito tiene ese mensaje. Dice, quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor.
y modelando por él mi carácter, oiga eso, modelando por él mi carácter, Amén. canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. ¿Usted quiere seguir las pisadas del Maestro? Amén. ¿Usted quiere ir en pos de tu Rey y tu Señor? Aleluya. Alabanzas al Señor. Pues tú tienes que usarlo de modelo, de ejemplo, para que tu vida, amén, sea también, esa es la manera tú de construir tu casa espiritual, siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Alabanza al Señor. Como dice este versículo 21 al final, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Amén. El cual no hizo pecado, mire esto, ni fue hallado engaño en su boca. A él le hicieron un juicio, sí le hicieron un juicio. Le hicieron muchas acusaciones terribles, pero todas eran mentiras. Ujú. O sea, ¿qué piensa uno? Bueno, si te llevan a juicio, pues ahí se sabrá la verdad. No siempre. Hay juicios que ya están preparados, ya están amañados para que usted salga culpable como quiera que sea. Por eso Pilato hizo, espérate, déjame lavarme mis manos. Sí. Y allá ustedes. ¿Por qué? Porque, pero fíjate, lo hizo mal también. Él no debió haberse Claro. lavado las manos. Él debió haber dicho, este hombre no ha hecho nada. Exacto. Fuera. Es que te vas a hacer enemigo de César. Mentira. Sí. Fuera. Es que nosotros vamos a hablar para que te quiten. Pues hablen. O sea, la cuestión es, Le temió al pueblo. le temió al pueblo. Ujú, ujú. Hermano, mire, si tú tienes una posición, sea en un trabajo, en el gobierno, sea donde sea, esa posición que tú tienes ahí, tú estás ahí porque te la dio Dios. Amén que sí. Tú dices, no, fueron los votos de la... No. Amén que sí. Dios tocó esa vida para que votaran por ti. Okay, ¿a quién tú tienes que serle fiel? Pues a Dios. Amén. No es que esta persona dio mucho dinero para mucha publicidad, para mucha propaganda. Ahora tengo que corresponderle. No. Correspóndele a Dios. Amén. Sobre todas las Entonces, ese es el problema nuestro. Nosotros se nos olvida que después por encima de toda situación y toda persona, está Dios. Amén. Y Él es el que va realmente a ponerte en una posición o no ponerte. Ujú. Si estás ahí fue porque Dios quiso que estuvieras ahí. Porque si Dios no quiere, no estás ahí. Amén que sí. Amén. Pues Él es fiel a Dios. Entonces, el juicio, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, el cual maldiciéndole, o sea, lo están maldiciendo, Ujú. no tornaba a maldecir. Y cuando padecía, no amenazaba. Hay gente que dice, oye, yo estoy pasando por esto, pero tú vas a pagar por esto. Esa no era la actitud. Mira, cuando Jesús estaba en la cruz, mirando a los que lo están matando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no los condenó. Ujú. Él no los maldijo. Él le pidió al Padre que los perdonara. Y él hubiese dicho, mira, sácamelos a todos de aquí. Y ya. Sí. Mire, Esteban, cuando el primer mártir que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando le están apedreando, le dice al Señor, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ujú. Mire qué cosa, hermano, tremendo. Amén. Es una manera como dice, pero ¿y ahora yo también tengo que hacer eso? Sí. Sí. Aleluya. Porque nosotros estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Aleluya. El ejemplo, el modelo que Dios nos ha dado para nosotros hacerlo es, como Él lo hizo, nosotros también hacerlo. Pero Él era Dios, sí, pero Él estaba en un cuerpo de carne como el tuyo. Y sufrió igual que como sufrimos Amén. nosotros. ¿Ustedes creen cuando Él oró y oró con una intensidad tan fuerte que sus gotas de sudor salían como gotas de sangre? Aleluya. Estaba pasando por un momento bien difícil. No, que Dios, el Padre tuvo que enviar un ángel para que estuviera allí y lo fortalecerlo. Aleluya. Y estaba orando al Padre, Padre, quita de mí esta copa. Pero no sé cómo. Pero después la arregló. Ujú. Pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Aleluya. O sea, Él como decirte, Señor, te voy a dar mi opinión. No quiero pasar por esto. Esto está bien fuerte. Pero hazlo como tú digas, no como yo diga. Amén. Esa es la manera de orar, hermano. Amén. Eso no ha dejado de ser así. Nosotros no podemos orar a Dios y exigirle y pedirle y ¿cómo se llama esto? Reclamarle y tal. No, hermano, no. Al final se va a hacer las cosas como Él diga, no como nosotros digamos.
Porque por eso Él es Dios y nosotros no somos Dios. Amén. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Alabanzas al Señor. Amén. Cuando padecía no amenazaba, sino que remitía su causa a aquel que juzga justamente. Amén. A la hora de la verdad, hermano, nosotros tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios justo que va a tomar control de toda situación. Yo veo en estos días, hermano Leo, muchas injusticias, muchas cosas terribles. Yo digo, Dios mío, Señor, qué mal están las cosas. Dios mío. Amén. Entonces la gente que está en los gobiernos y están en el poder son gente que oprimen, que ahora todo es obligado. Ahora tú... No, hermano, pero ¿sabe qué? Que todo eso, por encima de ellos, hay otro que juzga justamente. Amén. Ahora te ve las injusticias, pero dice la palabra que dentro de poco la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada al cielo. Aleluya. Después vamos a estar 7 años de arriba de bodas con el Señor. Gloria al Señor. Las bodas judías duraban 7 días. Aleluya. Las de nosotros va a durar 7 años. Gloria a Dios. Amén. Mientras aquí abajo en la tierra va a haber grande tribulación, la aflicción de Jacob. 7 años de gran tribulación. Terrible. Amén. Pero después de eso viene el Señor en su segunda venida, derrota a todos los ejércitos del anticristo, todos los gobiernos de la tierra, y empieza el gobierno de Jesucristo, el gobierno milenial en la tierra. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Que gobernaremos, dice, seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Y gobernaremos con vara de hierro. Aleluya. No una vara de hierro. Amén. Porque ahora mismo pues se cometen muchas injusticias y aparentemente no hay forma de escaparse. Pero entonces viene la justicia de Dios. Aleluya. Y de esa tampoco se va a escapar nadie. Es más, de esa verdaderamente nadie se escapará. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Entonces leemos el verso 24. Dice, Él mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Eso me suena a Isaías 53. Tú lo puedes leer, por favor, Claro que sí. el verso 4 y el verso 5. Claro que sí. Ajá. ¿Cómo dice? Isaías 53, verso 4 y verso 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue un sacrificio completo, Aleluya. perfecto. Cubrió tanto la parte espiritual como la parte física también. Porque lo dice, como dice ahí, es lo que dice Pedro aquí. Dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la parte espiritual. Nuestros pecados, amén, fueron crucificados allí en la cruz. Amén. No pudieron haber sido los de él porque él nunca pecó. Él es santo. Ni pecó nunca, ni nació con la herencia de pecado. O sea, él no tenía herencia de pecado. Y encima de eso, vive una vida perfecta. Y ahora viene y muere por sus pecados, no si no tenía, pero por los nuestros. Aleluya. La cosa es que ninguno de nosotros puede morir ni por los pecados nuestros, ni por los pecados de nadie, porque todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice todos pecaron, implica todas las personas que han nacido en esta tierra. Amén. Menos Jesús, porque Jesús, si era hijo de María, de ahí es que saca su parte humana, pero no era hijo de José, que es por el cual se hereda el pecado, se hereda por la línea del Padre. Entonces se cumple en Jesús lo que dice en Génesis 3:15, amén, que entonces le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y la simiente de la mujer era Jesús. Amén. Quiere decir que se cumplió. Y el sacrificio, al ser tan perfecto, tanto espiritualmente como materialmente, porque el cuerpo también juega una parte. Amén. Dice, para que
para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia. Por las heridas del cual habéis sido sanados. Inclusive las heridas es la promesa que tenemos en la palabra de que por causa de sus heridas, por sus heridas somos nosotros curados. Amén. Como dice Isaías Amén. 4 y 5. Hermano, mire qué bonito. Por derramar su sangre en la cruz y por esa muerte son limpios nuestros pecados. Aleluya. Y por esas llagas, Merecido. sí Señor, y esas llagas, todo eso es lo que va a hacer que nosotros podamos ser sanos también. Aleluya. O sea, el beneficio de Dios cubre todo, hermano, le cubre todo. Y la salvación es automáticamente para todo el mundo. No hay un requisito. Amén. Pero hay que pagar por ella. No. No hay que pagar por ella. No. No hay que pagar por ella, pero hay que cumplir un requisito. Ujú. Es como decir, yo te voy a regalar esto, pero te voy a dar un requisito. Tienes que ir a buscarlo allí. Bueno, mira, si te lo van a regalar y lo que tienes que hacer es ir a buscarlo, pues va y lo busca. Un momentito. Mire, al pueblo de Israel se le dijo, el Señor dijo, les voy a entregar la tierra prometida. Toda esa tierra se la voy a dar a ustedes. Pero tienen que conquistarla. Pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes y ustedes van a ganar. ¿Está bien? Vamos para encima. Me van a dar una tierra, mire hermano, le van a dar Gratis, una tierra que está llena de ciudades construidas ya. Y está llena de árboles, de viñedos, de olivares. O sea, está toda sembrada, está toda... Era cuestión de coger, poseer la tierra, sacar a los que están viviendo allí y ya tienes todo. Y vivir. Y cuando venga la cosecha ya la tienes ahí, que no es que uy, ahora hay que sembrar esto y para que ver cuando esto empieza. No, ya está toda sembrada. Aleluya. Entonces muchas personas pensarán y dirán, oye, pero eso es injusto porque esa gente trabajó eso. Esa gente lleva mucho tiempo viviendo allí. No, escúchame. De Jehová es la tierra y su plenitud, Amén. el mundo y los que en él habitan. Si el dueño verdadero de la tierra es Dios. Amén. Y Dios dijo, ya me cansé de esta gente. El pecado de ellos, la idolatría, toda la maldad que hay allí ha llegado ya a un punto de los voy a eliminar y voy a meter a esta gente. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso? Pues muchas veces. Dice, hay que injusticia, mira, vinieron los europeos, llegaron aquí a América y acabaron con los indios, los pobrecitos, y ellos que, bendito, no, hermano, se los quitó Dios para dárselos a los otros. Porque la maldad de esos pueblos llegó a un punto donde dice, ay, pero como tú sabes que son malos. Sí, hermano, Por algo Dios hace las cosas. porque son gente idólatra que practica un montón de cosas bien difíciles. Santería. Hacían sacrificios humanos. Hacían sacrificios humanos, ¿verdad? A los dioses, a los demonios, les servían y allá le sacaban el corazón y se lo presentaban hacia el Dios. Mira, hermano, pasaban cosas terribles y horribles. Terrible. Pero los que vinieron no eran tan buenos. Bueno, pero mira, si Dios se lo quiso dar hecho, ¿quién soy yo para decirle a Dios? Tú no puedes hacer eso, Dios. Exacto. Tú tienes que hacer las cosas como yo te diga, porque yo sí sé. Exacto. Yo es que tengo muchos títulos, estudié mucho y tengo unos doctorados y maestrías y de Rabí, todo. hay que llamarte Rabí. Sí, exacto. Mira, hermano, ¿quién le puede decir a Dios? ¿Quién le podrá decir a Dios? No puedes hacer eso. ¿Cómo que no? Si la tierra, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Amén. Él no solamente es el creador, él es el poseedor. Amén. Él es el dueño de toda la tierra y todos los habitantes de la tierra. ¿Hay injusticia en eso? No. Si él la hizo, ¿dónde está la injusticia? O sea, si tú eres el dueño, tú quieres hacer con las cosas tuyas lo que tú quieras, no hay injusticia en eso. Amén. Amén. Nosotros no tenemos que aconsejar y asesorar a Dios de cómo tienes que hacer las cosas. Él sabe hacerlo mejor que yo. Amén. Que sí. Alabanzas al Señor. Amén, hermano. Que sí. Amén. Dice el verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Esa es la verdad, hermano. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos, hermano. Todos estamos perdidos. Amén. Mas ahora, dice aquí, sois ya convertidos al pastor y obispo Aleluya. de vuestras almas. Qué bonito. Aleluya. Mire, Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado una oportunidad. Gloria a Dios. Algunos la aprovechan, otros no. Pero yo espero ser de los que la aprovechan.
Amén que sí. Yo también. quiero que el Señor me ayude, no solamente de haberlo conocido, sino de mantener mantener mi integridad delante de Él y crecer. Yo quiero ser una casa que se edifica, pero que llegue a construirse por completo, una casa espiritual. Amén. Una casa espiritual donde Él sea nuestro Señor Jesucristo sea el fundamento. Aleluya. Y el Espíritu Santo sea el que controla, el que gobierna. Aleluya. Todo, hermano. Esa es la casa espiritual que debemos ser todos. Gloria. Alabanzas al Señor. Amén. Porque nosotros no éramos pueblo. Nosotros no éramos nada. Nada. Amén. Mire, yo no me crié en una familia cristiana. Sin misericordia estamos aquí. Cuando yo digo cristiana me refiero a cristiano evangélico de la Biblia. Porque ahora cristianos son muchas cosas. Hay cristianos que no tienen a Cristo, pero se llaman cristianos. O sea, yo no me crié en una iglesia, no me enseñaron, nada. Yo era de una familia católica romana. ¿Amén? Sí, me llevaron a hacer la primera comunión. Me bautizaron cuando era pequeño. Que un bautismo de niño, hermano, no tiene sentido bíblico porque el bautismo es una decisión. Amén. Cuando Juan el Bautista predicaba y junto al Jordán, decía, pues, si están arrepentidos, dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué fruto de arrepentimiento puede hacer un bebé? Ninguno. Y después el tipo de bautismo era por inmersión, porque hay un simbolismo en el bautismo que es muerte y resurrección. Nueva vida. Amén. El mismo Señor Jesús fue y se bautizó. Que Juan el Bautista le dijo, pero ¿cómo que tú vienes a mí para que yo te bautice? Bautízame tú a mí. El grande eres tú, yo no. Entonces dice, tranquilo, vamos a hacer toda justicia. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser el ejemplo, voy a ser el modelo, pero tengo que pasar por esto también. Amén. Entonces, fíjese que en ese simbolismo de la muerte, que lo dice Pablo en varias de sus cartas, que significa que tu vieja criatura, tu viejo yo, ha sido enterrado, estás debajo del nivel del agua. Un poquito de agua por la cabeza no es debajo del nivel del agua. No. Es que te mojaron la cabeza. Sí. ¿Y qué simbolismo tiene eso en la Biblia? Bueno, no, pero en las tradiciones y costumbres de la gente que se dicen ser cristiana, sí aparece. Por eso es que yo les digo, nosotros seamos cristianos genuinos, cristianos de la Biblia, reales, no cristianos nominales, o sea, no cristianos de nombre. No, pues yo soy cristiano, sí, ¿por qué? Porque yo pertenezco ahí a un... Ay, eso te hace cristiano. De hecho, ya que estamos hablando del bautismo, en el catolicismo romano, que fue donde yo me levanté, pues se asume que cuando un niño lo cogen y le echan agua por la cabeza, aunque ahora he visto que algunos, he visto un video, juegan con los cogen el niño y lo meten así, lo sacan rápido. Pero en sí, el simbolismo ese es lo que le va a hacer cristiano de ahí en adelante. O sea, el ser cristiano no es un rito, es una decisión. Dice, no éramos cristianos, pero ahora sí se nos dio la oportunidad y la aprovechamos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Eso implica una decisión. Mas ahora sois, no eras, ahora sí lo eres. Y ahora estás convertido al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Mire, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, convertidos, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, hay que arrepentirse primero. ¿De qué se puede arrepentir un bebé? Exacto. No tiene conciencia de pecado, no tiene nada. Entonces hace un rito, o el rito le echan agua por la cabeza, entonces ahora es cristiano. O sea, es que toda la teología de las religiones supuestamente cristianas se basan en filosofías que no, la Biblia no las apoya, ni se enseña aquí. Sencillamente son cosas que se lo cogió a alguien y como como la mayor parte de la gente no dice, pues déjame ver si eso es verdad. Sí, no buscan, no leen. No. Tú tienes que aceptar las cosas como yo te diga. Yo soy tu padre. Yo soy tu papá. La palabra. Tú vas a hacer las cosas que yo te diga. La palabra. No. Que sí. Yo voy a hacer lo que dice la palabra. Amén. Voy a buscar aquí. Voy a investigar. Como los de Berea. Donde Pablo predicaba y enseñaba. Los de Berea decían, es verdad, eso está aquí en la palabra. Hermano, esa es una manera sabia. Y Pablo le gustaba ese. Me gusta eso que ustedes hacen. Amén.
Quiere decir, hermano, que aunque no éramos, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Mire, una oveja descarriada es una oveja que va a morir. Porque la oveja es un animal sumamente dependiente de su pastor. Alabanza al Señor. Si está fuera del cuidado, de la atención del pastor, muere. Se lo come un animal. Se cae. Es más, mire, cae con las patitas para arriba y ya está, ya se murió. Porque como no se puede enderezar, pues se queda sin respiración y se muere. Nosotros éramos así, ovejas descarriadas. Mas ahora sois ya convertidos al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito, hermano. Al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y quién es ese? El hermano tal que tiene... No, ese se llama el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén, hermano. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10. Mire, hermano, nosotros tenemos que convertirnos a ese. Amén. Para poder construir una casa espiritual verdaderamente espiritual. Porque usted puede tener una casa religiosa. No, aquí se hacen muchas cosas religiosas. Amén. Pero, ¿qué está buscando Dios? ¿Gente religiosa? Bueno, está buscando Dios gente religiosa y no religiosa para que se conviertan al Señor. Pero eso no es el estado final. Ese es el comienzo. Porque estábamos siendo ovejas descarriadas, pero ahora somos parte del rebaño del Señor. El Señor. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién ha dado su vida por ti? El hermanito, no, lo dio el buen pastor. Gloria a Dios. Ese tiene que ser el pastor y obispo de tu vida. Gloria al Señor Jesús. Hazlo. Si no lo has hecho, hazlo el pastor y obispo de tu vida. Gloria al Señor Jesús, de vuestra alma, de tu alma, porque Él pagó por eso. Y si tú estuviste sirviendo al Señor por un tiempo y te descarriaste, vuelve, porque el Señor te sigue esperando. Gloria al Señor Jesús. Posiblemente la razón y la causa por la cual tú estás escuchando esto ahora es porque Dios quiere decirte que todavía te ama y todavía te está esperando. Aleluya. Él te sigue amando. Él lo que quiere es que tú vuelvas al redil, que tú vuelvas al cuidado de Él. Porque Él te guarda. Dice, Él es el buen pastor. Aleluya. Alabanza al Señor. En esta tierra tenemos pastores, sí. Pero el buen pastor es aquel de Dios. Amén, que sí. Amén. Ese es el que cuida. Ese es el fiel. Los demás fallamos. Aleluya. Mucha gente dice, pero yo te puedo fallar. Y yo te digo, yo te voy a fallar. O sea, no es que te puedo fallar, te voy a fallar. Pero ¿sabe quién nunca te va a fallar a ti? Gloria a Dios. El Señor Jesucristo. Y Él quiere que tú construyas tu casa espiritual de una manera sólida, de una manera fuerte. Así que hazlo, sigue estudiando la palabra del Señor, pero más que nada, primero que nada, pon tu vida en orden. Amén. Reconoce que sin Cristo estás perdido. Si estás en Cristo, di que estoy perdido. Eso es así. Si el Señor viene a buscar su iglesia ahora, ¿me iré? ¿Alguien se ha hecho la pregunta alguna vez? Bueno, y si el Señor viene a buscar la iglesia ahora, ¿yo me iré? Algo dentro de ti pues, posiblemente te diga, no te vas a ir, te vas a quedar. Gloria a Dios. Pues ¿sabes qué? Hay que arreglar nuestra vida delante del Señor. Porque el Señor viene pronto. Como están las cosas hoy día, yo creo que viene, no te puedo poner el día ni la hora, no te lo puedo decir. Porque ya no lo sé. Ni Los Ángeles. Ni Los Ángeles lo saben, eso no lo sabe nadie. Solamente el Padre. Aleluya. Es más, ni el Hijo dijo. Aleluya. En el momento que el Padre le diga al Hijo, ahora es el momento, ve a buscar. Se acabó. Ve a buscar tus ovejas, ve a buscar, amén, a tus hijos. Gloria a Dios. Perdón, a los hijos de Dios, porque Él es nuestro hermano mayor, gloria al Señor Jesús. Bien, qué bonito. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y la semana que viene vamos a empezar el capítulo 3 de Primera de Pedro. Amén, amén. Y ya empiezan unos consejos, porque aparte de construir la casa espiritual, son consejos relacionados a lo que es la familia. Aleluya. Amén. Son consejos a las esposas, consejos a los esposos. Y eso es importante. Pues mira, es importante. Sí, ese va a estar bueno. Yo voy a estar aquí otra vez.
Ustedes también, yo Gloria a también. Dios. Si Dios lo permite, exacto. Amén. Si el Señor lo permite, vamos a estar aquí. Mira, tenemos varias peticiones. Ajá. Por Menciónala. mi suegra, que la van a operar la semana que viene. Amén. Mi papá, Mm. que está bregando en una situación en el edificio. Y la hermana de Joan, por Eileen, por salud. Amén. Amén. Vamos a orar por eso. Y Gloria al por Señor. Yayo, mi amigo Yayo, para que el Señor lo sane si es su voluntad, ¿verdad? Amén. Oramos por ellos. Amén. Es bueno pensar eso, ¿verdad? Amén. Oramos para que el Señor lo sane y como tú dices, si es su voluntad. Si es su voluntad. Porque a veces pensamos, no, la voluntad de Dios es sanarlo. Sí, sí, Sí. sí. Eso es tiene lo que yo ser. diga, es lo que yo diga. No se puede hacer así las cosas. O sea, No. tú no puedes obligar a Dios. No, Él hace Porque tú como no- Él quiere. Tú no sabes los planes que Dios pueda tener. Amén. Que Alabanza al Señor. Que vaya, bueno, vamos a decir, ¿verdad? Tengamos tanta fe. Que hay gente que le ora a Dios y le dice, Señor, no acepto un no por respuesta. Santo Esto, Dios. que no acepta un no por respuesta. Que Pero entonces tú dices, pero es que ella tiene mucha fe o él tiene mucha fe. Sí, pero que la fe tuya no obliga a Dios. amén, amén. Amén. Dios está buscando gente que ore con fe. Gloria a Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con toda la fe que tú puedas tener, todavía Dios siempre sigue siendo Dios, soberano. tú no le puedes mandar. La soberanía de Dios va por encima Sí. de la fe nuestra. Aquí no lo podemos mandar a hacer lo que queramos. Amén. Bien, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a presentar todas estas cosas al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, te damos honra Gloria a ti. y te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día porque nos has permitido tener este compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Estudio de la palabra tuya, Señor, en el libro de Primera de Pedro, Señor. Permite, Señor, que haya sido de bendición a las almas, que alguna edificación haya traído a todo aquel que esté escuchando, Señor. De la misma manera que ha sido para nosotros, porque ha sido de edificación, Señor. Pero la gloria la tienes tú, Señor, porque tú fuiste quien lo hiciste. No somos nosotros, Señor. Gracias por eso, Padre. Mira, Señor, las peticiones que se han mencionado, Señor, están aquí delante de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que tú sanes los enfermos. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados, que en la cruz del Calvario el sacrificio fue perfecto, Señor. Aleluya. Se derramó tu sangre preciosa para perdón de los pecados, Señor. Y por Adoramos, tus llagas Señor. hemos sido sanadas, Padre. Amén. Como Gracias, dice Isaías y como Señor. decía también Pedro, Señor, en esta tarde, Señor, en este Gloria a estudio, mi Dios. Dios. Permite, Señor, que ambas bendiciones sean sobre la vida nuestra y sobre la vida de los que están Gloria y escuchando, honra a Padre. tu nombre. Sana a los enfermos, quita toda enfermedad, arranca, Padre. Mira toda petición que se presenta. Si hay alguna Todo cosa, está en tus Señor, manos, que Padre de la que gloria. tú tengas que tomar control sobre ella, Señor, hazlo, Padre, para tu gloria y tu honra, mi Alabanza a Dios. tu nombre. Vamos a dar testimonio de ti y de tu grandeza, Padre. La gloria te la vamos a dar a ti porque Amén. tú eres Gracias, Señor. realmente quien la mereces toda, Señor. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, Aleluya. Padre Santo, Amén. para que podamos confiar y esperar, Señor, y saber, mi Dios, que tú eres un Dios que contesta, Señor. Gloria a Dios. Padre, hazlo de la manera que tú quieras y en el tiempo tuyo, Sí, Señor. Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Aleluya. Jesús y te damos las gracias, Gloria Señor. a Dios. Amén, Señor, amén. Gracias, Dios. Amén, Amén, Señor. amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mi gente. Esperamos verlo en el próximo jueves, si Dios lo permite. Sí, Señor. Saludos a todos y recuerden darle share a este video. Amén. Compartan con los Amén. demás. Dios les bendiga, Dios les guarde.